Vamos a hablar nada más y nada menos que una reducción de impuestos que se le hizo a las loterías, bancas de loterías, y la aprobación de urgencia del plan fiscal del Senado que se hizo sin leerlo. Era tan perfecto que lograron leerlo con la mente nuestros legisladores. Finalmente, escuchen lo siguiente. El Senado de la República aprobó de urgencia en 2 secciones consecutivas el plan anticrisis o proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico y simplificación fiscal. Según ellos, el objetivo principal de la pieza legislativa es mitigar los efectos de la crisis internacional y aumentar las recaudaciones del Estado en un estimado de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos. Antes de su aprobación, el proyecto original del Poder Ejecutivo fue sometido a varias modificaciones, destacando de forma primordial una reducción significativa en los impuestos proyectados para el sector, adivinen, de los juegos de azar. El senador Pedro Catrain, miembro de la comisión bicameral que estudió el proyecto, propuso modificaciones directas que benefician a las bancas de lotería al reducir sus cargas impositivas. ¿Qué hizo o qué hicieron? El proyecto original del gobierno estipulaba un impuesto general del 25% a todos los premios obtenidos en lotería, bancas de apuestas deportivas y sorteos tras la modificación del artículo 17. Quedan exentos de este impuesto los premios menores a 200.000 pesos dominicanos. Escala impositiva. Finalmente se estableció un nuevo escalafón donde los premios que van de 200.000 a 600.000 pesos solo pagarán un 15% de impuesto, un 10% menos de lo contemplado inicialmente por el Ejecutivo. El impuesto del 25% quedó reservado exclusivamente para los premios que sobrepasen los 600.000 pesos dominicanos. En lo que se refiere al impuesto anual, adicionalmente el Senado redujo el pago del impuesto único anual para las bancas de lotería, bajándolos de los 120.000 pesos propuestos a solo 85.000 pesos a todas las bancas de pago al año. Luego de atender los cambios que necesitaban urgente las bancas de lotería, el Senado aprobó otras facilidades tributarias para diversos sectores productivos y la ciudadanía. Mediante modificaciones en los artículos 26 y 37, se eximieron los de aranceles e impuestos de importación a las ambulancias, camiones compactadores y vehículos destinados a emergencias y servicios municipales. A su vez, el artículo 38 añadió exenciones para productos básicos, atención país, como leche, agua natural, hielo y pastas alimenticias. Hielo. Freddy, yo tampoco lo entendí, pero aquí dice hielo. Hielo. Bien, vamos a seguir por respeto al público y a la audiencia de la diáspora. Ajustes al impuesto sobre la renta y las deducciones. El proyecto indexa los salarios para que solo aquellos que ganen por encima de 39.900 pesos paguen el ISR. También se disminuye del 25 al 10 el impuesto por ganancia de capital derivado de la venta de inmuebles y se incrementa el porcentaje de deducción de gastos educativos del 25 al 30%. La ley deroga el cobro de anticipos a las microempresas y establece una amnistía para las deudas tributarias acumuladas. En el caso de los grandes contribuyentes y proceso de votación, para las grandes empresas se acordó que el aumento de la tasa del ISR a un 30% tendrá un carácter temporal, aplicándose solo en los años 2026, 2027 y 2028. A partir del 2029 se regresará a la tasa actual de tributación. El rápido trámite de esta ley en el Congreso tomó apenas 5 días desde su recepción y fue respaldado por la mayoría conformada por el maravilloso Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. En contraparte, los legisladores opositores Omar Fernández y Eduardo Espíritu Santo votaron en contra. Durante el debate, Fernández propuso 2 modificaciones que fueron rechazadas por la mayoría oficialista: elevar la exención salarial del ISR hasta los 52.000 pesos y extender la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas. Esa fue la propuesta de Omar. Además, el senador independiente Antonio Taveras votó a favor, pero criticó la medida tildándola de ser una reforma fiscal light que no ataca los problemas
coyunturales del país. Con estas modificaciones, la pieza legislativa ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde su presidente, Alfredo Pacheco, ha convocado a una sesión para definir la aprobación definitiva o el rechazo de este proyecto gubernamental. Billy Jerónimo, ¿qué opina usted de esto? Yo nada más tengo una pregunta antes de pasar con Billy. Lo que mencionó Nelson de la reducción a un 15%, era más y ahora será un 15% de pago de impuestos. ¿Eso le afecta directamente a quién? ¿A quien se gana el premio en el tema de las bancas o a las bancas? Beneficia a quien se gana el premio. Ok, dale, Billy. Bueno, al final el gobierno lo logró con esta reforma que para nada beneficia al gobierno. Definitivamente unos impuestos, unas exenciones. A mí lo que me sorprende realmente de esto es que el pobre Omar, atacando y tratando de impulsar el beneficio para la población dominicana, no fue escuchado. El oficialismo realmente lo arropó. Vamos a ver en lo adelante en qué nos va a beneficiar este tipo de... Suerte que esto no es definitivo. Eso va para la Cámara de Diputados ahora. Respondió 12 años. Eso va para la Cámara de Diputados ahora, que de igual manera no tengo duda de que eso se vaya a aprobar. Ese es mi comentario, porque realmente pero te veo un poquito en shock. Sí, estoy en shock. ¿Y eso que es tu partido, el PRD? No, mi partido. A mí me interesa escuchar el punto de vista. Es nuestro gobierno. Así es. Me interesa escuchar el punto de vista de Humberto Salazar, que ha estado atento a esta noticia y a esta nueva iniciativa del gobierno. Humberto Salazar. Y si Humberto me permite, antes que usted arranque, nada más que usted me diga sí o no. Hay muchos miembros del PRM que son también dueños de banca de apuestas, ¿eso es cierto? ¿Es un mito? En los tres partidos, el país se ha llenado de bancas de apuestas, es el negocio más popular que existe. La mayoría de ellas son ilegales. ¿Disculpa? La mayoría de ellas son ilegales, es decir, no pagan impuestos. Hay una banca de apuestas en cada esquina en este país y todas compiten unos con otras. Se juegan loterías nacionales e internacionales el día completo. Es una de las diversiones más populares de los dominicanos. Y yo creo que quizás disminuyendo, pues es una propuesta totalmente liberal, disminuyendo los impuestos e intentando legalizar a las bancas que no pagan impuestos podría ser algo positivo. No lo sé, no sé cuál es el plan, pero tampoco creo que es una cantidad de dinero importante simplemente para nosotros ponernos la mano en la cabeza. Yo voy a salir de ahí y meterme en lo otro. Te voy a responder, Yamel, tu preocupación sobre el precio de los combustibles y el precio del petróleo. El barril de petróleo baja a partir de la propuesta que ya se firmó en la noche de ayer de cese de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que es un cese parcial, no, más que parcial, es provisional porque no hay un acuerdo, eso está clarísimo. Hay un acuerdo de cese de fuego por 60 días para discutir. A partir de ahí es que bajan los combustibles, porque hace 10, 12 días se estaban volando todavía misiles en el estrecho de Hormuz y en todo lo que es esta región, y el precio de los combustibles estuvo alrededor de los $100. Hoy está el de Texas, que es el nuestro, el que nosotros compramos, a futuro $73.23 en este momento, lo más bajo que se conoce en los últimos 5 meses. Disculpa que te interrumpa nuevamente. ¿A cuánto fue que dijiste que está el $73.23? Disculpa, ¿se está acercando entonces, Freddy, al precio del dólar con que hicieron el presupuesto? ¿Para qué diablos hicieron entonces la reforma? A $66 hizo el presupuesto. Un momentito, porque hay que mirar todo a nivel completo. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con la modificación de impuestos en la República Dominicana en este momento. Totalmente de acuerdo. El país no puede seguir cargando con un déficit fiscal enorme, que es el que estamos cargando. ¿Por culpa de cómo se gobierna el PRM? El PRM y todos los partidos. El PRM y todos los partidos en la República Dominicana. El gobierno, y es cierto, yo tengo aquí la lista y la pueden buscar en mi cuenta de X, yo la publiqué responsablemente,
las reformas fiscales que ha tenido el país desde que Balaguer llegó al poder en el 66 hasta este momento. Okay. Todos los gobiernos, excepto este gobierno, no le había puesto. Este gobierno, en su recule y eche para adelante y eche para atrás, había intentado varias veces, 3 veces específicamente, y lo había echado para atrás. Pero Balaguer tenía una economía de pulpería, acuérdate. No, él controlaba todo. Freddy, vamos a hacer algo tiene porque nada que Humberto ver. se acaba de buscar un problema porque le está todos los días dando no una podemos reseña a una debatir de reforma Balaguer. fiscal Pero yo que es una Ay, basura, santo. pero bueno. Mire, yo les pediría simplemente, por un poquito de respeto a mi persona, no es que me respeten, que me dejen terminar. O sea, no sean reactivos. Así es. Hay que dejar a Déjeme Humberto que terminar. termine. Hay que dejarlo y debemos terminar. evitar, dentro del comentario de Humberto, hacerle un interrogante a Freddy para que Freddy entre. Adelante, Humberto. No, mira, todos, o sea, llévenme al paso. Yo soy un señor mayor, llévenme al paso. Operado de los nervios, dice Freddy. Operado de los Tú te nervios. metiste en este lío solo, pero adelante. Óigame, ¿qué ocurre? La República Dominicana tiene un atraso enorme en lo que es el tema de adecuación de los impuestos a una nueva situación económica que tiene el país. ¿Qué ocurre con el tema de los combustibles? El tema de los combustibles es que cuando subieron de precio, inmediatamente el gobierno comenzó a subsidiar, que es la política más alegre del gobierno de Luis Abinader. Le mete subsidio a todo porque es un gobierno enormemente populista y no sinceriza lo que son los precios. En la mayor parte de los países de Centroamérica, que son más pobres que la República Dominicana desde el punto de vista del PIB anual, simplemente lo subieron a medida que fueron subiendo los precios en el mercado internacional y por lo tanto el déficit no existe. O es un déficit mínimo. Aquí no, aquí se comenzó, incluso el ministro de Industria y Comercio dijo que ahí no había problema, que ellos estaban totalmente preparados para que no hubiera problema y por supuesto la realidad le dio en la cara. Entonces el gobierno tiene un déficit importante de lo que es el presupuesto planteado a principio de año y ese déficit hay que cubrirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, hay más beneficios que perjuicios hasta ahora. No sé lo que pasará en la Cámara de Diputados en esa reforma, en ese tema que no es una reforma fiscal, porque acá está vedada la palabra reforma fiscal Sí. en este país. Eso es una adecuación Es una mala de palabra. lo que son leyes nada más. Lo primero, Omar Fernández, ningún pobre. Hay 2 propuestas de Omar Fernández que están incluidas ahí, que no son completas, como ustedes quieran. Parcialmente. Usted no puede ganar el 100% de lo que propone. Entonces, es Omar el que pone el tema de la exención, de la adecuación de los salarios a la inflación. ¿Para qué? Para una exención del pago de impuestos sobre la renta. A todo el que gana hoy, en la mañana, o desde que se apruebe ese proyecto, entre 34,000 y 40,000 pesos le subieron el sueldo. Le subieron el sueldo porque no se le va a hacer el descuento por impuestos sobre la renta hasta los 40,000 pesos. O sea, tienen también que aceptar cosas buenas, no todo es malo. Es cierto, o sea, le subieron el sueldo técnicamente y eso es demostrable aritméticamente. Eso está clarísimo. Y esa es una propuesta de Omar Fernández. Lo segundo, el tema del anticipo. Ustedes quieren una acción económica más injusta que a usted cobrarle un impuesto por lo que no le ha entrado. Claro. Eso es el anticipo. Cualquiera, como en mi caso, que conoce de eso por temas de posesión de empresas, sabe que eso es un abuso. O sea, a nosotros, los que tenemos algo en este país, aunque es un ventorrillo que está regularizado y bancarizado, a nosotros nos cobran por lo que vamos a vender y nos cobran todos los meses. Por lo que ellos suponen que vamos Claro, a y nos cobran todos los meses. Entonces, ese proyecto que aprobado en el día de ayer, que ya está aprobado en el Senado de la República, quita esto para las microempresas. ¿Cuántas son las microempresas? Microempresas llaman en el proyecto a las empresas que tienen hasta 5 millones de pesos de capital. ¿Cuántas son? El 71% de las empresas son microempresas, las MIPYMES. La mayoría son microempresas y hay alrededor de la mitad, un poquito menos, 55%, no, un poquito más, 55% son empresas en el mercado informal. Si usted le quita el anticipo, esta es una invitación a que se formalicen. Hay que entender el criterio de por qué
se somete un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De quién es la propuesta de quitar de quitar el anticipo? Omar. De Omar Fernández. Entonces, Bueno, ¿qué pobre Omar? Humberto. Él hizo lo que tenía que hacer. No, tú tuviste tu turno, tú hablas cuando yo termine, que será en 2 minutos. Ten paciencia con Él el hizo vídeo. lo que tenía que hacer, que es defender su proyecto ahí. Quedarse ahí. Votar junto con el otro miembro de su partido, levantar la mano en contra, pero defender lo que él sometió, no lo que hizo mi querido amigo Leonel, que lo que hizo fue una rueda de prensa y dijo, retiren eso, a sabiendas que no tenía fuerza para hacerlo. Entonces, esa es la práctica política, integrarse a lo que es tu espacio para tú defender tus posiciones. El resto de lo que es esta reforma tributaria, más o menos, eso no es una reforma fiscal, es lo que se puede, que se intenta hacer primero, y es cierto, es un plan para intentar que la economía se relance. La expectativa económica del país en este momento no es buena, igual que no es buena la expectativa económica a nivel global. 1% esta semana bajó en la proyección de crecimiento económico para República Dominicana y prácticamente todos los países del orbe. 3.2, 3.3 en el año para un país que está acostumbrado a crecer al 6. Entonces estamos hablando de que sí estamos en una situación económica importante y yo creo que antes que ponernos a rasgarnos las vestiduras y a comenzar a gritar por todo, nosotros tenemos que intentar por lo menos dar algún espacio a una persona en quien yo confío. Viene del gobierno pasado, que es el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Yo creo que Magín Díaz hizo lo mejor que pudo para buscar un consenso importante y creo que la mayoría de lo que son las fuerzas productivas del país lo han apoyado. Bueno, antes de pasar con el próximo incumbente de esta mesa, yo quiero dejarles algo de entremesa aquí. Miren lo que publican los medios nacionales. Por ejemplo, hay una información aquí que habla del rechazo a la propuesta de Omar Fernández, a la parte que él tenía de indexar el salario. Dice, Senado rechazó propuesta de Omar Fernández para indexar salarios hasta 52,000 pesos. Esta información, cuando la gente pasa balance a ver quién obtuvo victorias y quién no, hay diversos tipos de victorias en cada contienda electoral o político, judicial, lo que usted entienda. Siempre hay diversas versiones de las victorias. Y en el proceso, en la coyuntura política que se encuentra la Fuerza del Pueblo y Omar Fernández en este momento, ese acto de hacer esta propuesta y que sea rechazada es una ganancia política. Cuando usted tiene un gobierno que está en su tiempo y está tomando decisiones a las cuales la oposición hace su trabajo obvio de oponer, y esa oposición se ve mayugada por el mismo Congreso del Estado que está allí, eso le va anotando al récord positivo para la oposición, en este caso de la Fuerza del Pueblo. Estas derrotas, pequeñas derrotas que así parecen, son cuestiones que a fin de cuentas se suman como parte de ese discurso político que va a tener Omar Fernández o la Fuerza del Pueblo, sea Leonel Omar, cuando vayan a aspirar. No están indexando el salario, no va a ser nada más. ¿Quién te subió los huevos? Si hay otra cosa de la cual vas a opinar. ¿Es Freddy o es Billy? ¿Quién va? Freddy. Mira, hay un aspecto que es trascendental para que nosotros enfoquemos esto. La República Dominicana tiene mucho más de una década necesitando como urgencia una verdadera reforma fiscal. La tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un jueguito que es como un círculo vicioso, y es lo siguiente. Cuando gana Abinader dice, bueno, yo no voy a llegar, llegando a mi gobierno, a hacer una reforma fiscal porque acabo de llegar, tiene que darme tiempo. La inestabilidad que se somete a un país con una reforma fiscal es una inestabilidad peligrosa. Y nosotros sabemos, Humberto, en 1984, 23, 24 y 25 de abril de 1984, cuando Jorge Blanco empezó a aplicar la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que se había discutido el 9 de abril en Washington, y yo estaba ahí, como dice Humberto, resulta que cuando intentó hacer esa reforma fiscal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, hubo una hecatombe, hubo una revolución civil,
un enfrentamiento del pueblo contra los guardias, porque Jorge Blanco tiró a todos los guardias a la calle y los muertos fue por pipa. Entonces, ¿qué resulta? Que debió hacerse una reforma fiscal. Ahora, Abinader no la quiso, no la hizo Danilo, Leonel hizo 2 o 3 reformas fiscales, 6 reformas fiscales, pero fueron parchos, o parches o parchos, las dos cosas, que empezó a hacer para ir poniendo, tapando hoyitos. Pero nadie, por populismo y por demagogia, nadie se atrevió a enfrentar el tema de la reforma fiscal. Nadie quiso hacerle... Cuando dice, no, espérate, que esto es un año preelectoral. El preelectoral empieza, no, en un año preelectoral no se puede hacer una reforma fiscal porque se nos va toda la popularidad y perdemos las elecciones. Entonces viene, no el año preelectoral, sino el año electoral. No, en un año electoral no se puede hacer reforma porque entonces perdemos las elecciones. Resultado, todos los presidentes, Leonel, Danilo, Hipólito no pudo hacer reforma fiscal porque lo que hizo fue la quiebra total del país con su desastre, con cómo se manejó la crisis de Baninter. Entonces, en este momento uno tiene que decidir como nación, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para que todos entendamos que si el país quiere seguir creciendo, como dice Humberto, ya tenemos un 1% de crecimiento económico, pero este país tuvo un promedio de 7% de crecimiento económico durante muchos años. Entonces, ¿por qué no viene una gestión seria en pantalones? Decir, mire, señores, nos van a decir puta madre, van a decir de todo, pero hay que enderezar este país, hay que colocarlo en el sendero de una economía sana que nos va a convenir a todos los sectores. Ahora bien, cuando vayamos a hacer una reforma fiscal, pensemos, señores, los ricos tienen todos los golpes a su favor, todos. Y el pleito de Nelson toda la vida es, señores, aquí a los incentivos turísticos, yo recuerdo en los años 70, cuando se hizo la política de sustitución de importaciones, tú te acordarás, Humberto, que el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, como se llamaba el CONE en ese momento, se trazaron políticas para la sustitución de importaciones. Se le dieron incentivos turísticos, incentivos económicos, fiduciarios, exenciones fiscales al turismo, a la zona franca y a varios sectores más. Pero no se cuidó la producción agropecuaria, la manufactura local, no se cuidó nada. Entonces, resultado, desde esa época venimos rehuyéndole a una correcta reforma fiscal que nos permita que el país se conserve como una potencia regional. La última, 1992, y la única. La última, la 92. 92. Como que no quiere la cosa, eso nada más en 34 años. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si se sentara con transparencia al país en una mesa entre los partidos, las organizaciones empresariales, el turismo se le dieron incentivos por 20 años, en ese momento el incentivo era de 20 años, del 74, del 76, del 78. Llevan 50 años de incentivos, señores, 50 años de incentivos, y todavía ellos alegan que necesitan más incentivos del Estado para lograr el desarrollo turístico que necesita el país. Estamos en los primeros lugares de desarrollo del turismo en América Central y en el Caribe. Somos la principal atracción turística del Caribe y resulta que todavía necesitamos incentivos fiscales para la guarandinga del turismo. Del turismo. Así es. Nelson Enrique. Por lo único que uno se endeuda en la vida, yo creo que podría ser si no tienes casa, es casa. Luego están las emergencias si un familiar tuyo cae en alguna enfermedad grave. El tema es que hemos llegado donde estamos en República Dominicana y tengo aquí un balaguerista de corazón que conoce perfectamente la palabra austeridad. 32 presas hizo Balaguer sin pedir un solo dólar prestado. Ahora, voy a compartir con ustedes algunos números que es importante, luego voy a tocar el tema del turismo y luego voy a dar mi opinión personal. Fíjense que este gobierno, estamos hablando de que se está buscando 50.000 millones más o menos con esta reforma fiscal. Solamente en el año 2023 este gobierno gastó en comunicación 11.292 millones.
Eso está bien. Este gastado. gobierno, el 10% casi de lo que están buscando, ellos lo gastaron en medios que no fue obviamente Eso está bien invertido. nosotros. Pero fíjense un dato interesante aquí. Cuando este gobierno del PRM, el gobierno de Billy Jerónimo, toma el gobierno, lo toma con una nómina de 152.992 millones. De manera extraña, la nómina ya anda por 338.305.000. El doble. Un incremento de la nómina del Estado, el doble. El 85% del presupuesto de la República Dominicana es para nómina, ajuste de un préstamo que pasó de 44.520 que teníamos a más de 85.000 millones de dólares. El tema de acá, cuando lo pinta Freddy Aguasvivas, la reforma fiscal, yo lo escucho y digo yo, pero él me está hablando de Vietnam, de Camboya, Nigeria, de Sudán, es decir, me está hablando, no. Es decir, Freddy cuando lo comenta, y lo excuso porque lo quiero como un hermano, lo plantea como si fuera que el país está pasando por una crisis. La crisis nuestra es de gestión. No es que nosotros produzcamos menos. Somos un país que cada vez que viene un extranjero y me toca llevar extranjeros por toda la isla, me dicen, wow, pero tu país está increíble. Oye, pero tu país sí es lindo. Tenemos mejores avenidas y carreteras que Costa Rica. He ido 2 veces estando en este programa a Costa Rica y costarricense, porque mi empresa tiene la oficina en San José. Me dice, oye, pero las carreteras de República Dominicana, impresionante. Diría, pues entonces no todo es malo. Sí, tenemos algo malo. Nosotros hemos tomado casi 50.000 millones de dólares prestados para algo que no vemos, que no percibimos. El crecimiento económico no se logra tomando préstamos para pagar préstamos. Todo el que tiene una familia sabe que no funciona así. Eso es lo más probable, que si es un matrimonio se quiebre en algún momento. Yo no te haría con una mujer que me dice, ahora voy a tomar un préstamo para pagar la tarjeta de crédito. Yo le diría, mi amor, llevamos 6 años en eso. Me has destrozado económicamente. Cuando yo te conocí a ti tenía chequera, tarjeta de crédito y ahora lo único que tengo es deudas. Por lo tanto, yo terminaría mi relación con esa persona. Ahora, ¿cuál es la trampa en la cual nos encontramos el dominicano? Que tenemos un gobierno que fue el que ganó, tenemos un Congreso y ahora voy a la reforma fiscal que no lee lo que aprueba. Ese es el nivel de falta de respeto hacia el votante. Disculpa, por lo menos puedes leerlo. No hay tiempo. Lo apruebo. ¿Viste que pusieron la palabra hielo en el tema? ¿De qué diablo estamos hablando? ¿No estamos mirando a la cara y nos estamos burlando entre nosotros? Ese es el nivel de falta de respeto. Y luego, tú gastas, hay funcionarios en este gobierno que van en helicóptero a un pueblo que perfectamente pueden ir en auto. Pero hay que celebrarlo porque una vez en el PRM. Y luego han logrado a una parte de nuestra población hacerles creer que estamos en crisis. No estamos en crisis. Lo que pasa es que si Humberto, que fuera por ejemplo mi papá, ganó un montón de dinero, yo vi a mi papá, yo le diré un día, si somos socios en la empresa, yo, papi, pero tú, ¿por qué tomas dinero prestado si entra tanto dinero a la compañía? ¿Eso qué significa? Que mi padre, que es Humberto, está haciendo un mal uso del dinero que ingresa a la empresa. Entonces, eso es así, y yo lo voy a decir en algo mucho más personal. Nosotros tenemos una empresa donde está Cerarte, ahí estaba el Centro Metalúrgico La Señal, frente a la farmacia Olga, 27 de febrero, 358. Y mi familia quebró por un tema de administración. 358. 27 de febrero, 358, Centro Metalúrgico La Señal. Cuando ingresa un dinero a la empresa y uno de los socios hace un mal manejo del ingreso, ¿qué pasa con las empresas familiares? Quiebran. ¿Por qué los socios se separan? Porque uno de ellos hace mal uso del tema del dinero. Y ahí voy al tema del gobierno. Nosotros no estamos en ninguna crisis. Miren lo que acaba de compartir Humberto, que el dólar volvió y bajó de 90 y tanto que habíamos compartido en este programa. Ya estamos hablando de 70 y tanto. El petróleo. El barril del petróleo. Entonces tú dices, wow, entonces ¿por qué el diablo de la reforma fiscal? Porque este gobierno ha tomado el vicio. Es como si cuando una sanguijuela o un vampiro le toma sabor a la sangre. Es como cuando un animal tú dices, oye, no le dé carne de animal o a un león o un gorila porque le va a tomar amor a la sangre humana. Este gobierno es adicto a los préstamos. Es adicto a la mala gestión y como no tenemos, y con esto termino, ninguna herramienta legal ni para sacar a un congresista, ni a un ministro, ni a un presidente, esto simplemente nos jodemos. Cada 4 años votamos por verdugos. Ahora la oportunidad es, Pacheco lo va a aprobar hoy en la Cámara de Diputados. Sin duda. Sin leerlo. No, eso lo van a mandar a comisión. Sin leerlo, No, lo van a aprobar la Cámara de Diputados. tiene Es el país que tenemos ahora. En el año 2028 tenemos la oportunidad de no volver a votar por nuestros verdugos. Esa es mi opinión. 2 lecturas consecutivas y aprobado. Entre tanto, simplemente un aporte de 30 segundos. Propuesta
O sea, lo que se aprobó ayer baja la tasa de tributo por la venta de vivienda de un 25 a un 10%. Ayúdenos a nosotros, los clases medias, por favor, apoyen algo de eso. Pero eso Bueno, en esa que menciona Humberto, esa ayuda Freddy. a la clase media. Sí, claro que sí. Esa fue de la primera que mencioné. Tu apartamento y tenía que pagar un 25%. Un 10. Un 15%. Ayúdennos. Sí, esa está buena, esa es de las mejores. Pero para agregar un poquito a lo que dijo Nelson, porque ya nos tenemos que ir a una pausa, realmente creo que Nelson dio en la diana con el tema de que una de las principales cosas que la República Dominicana necesita es reducir el Estado. Es algo que solamente veo a los outsiders proponiendo, no veo ningún partido mayoritario, ninguno de los que aspiran a ser candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios hablando de esto. No sé por qué eso es un pensamiento tan contracorriente, asumo, porque ninguna de las personas que podríamos decir que tiene oportunidad de ganar para el 28, no la he escuchado hablando de la importancia de reducir el Estado. Ese monto que Nelson mencionó de cómo se ha duplicado la nómina, eso es una aberración y aquí no se habla lo suficiente de eso. Entonces, sí es cierto que este plan anticrisis, porque no le queremos llamar reforma, aunque lo es, aunque es un pedacito de una reforma, es cierto que beneficia a gran parte de la población en algunos aspectos, como lo que mencionó Humberto. Yo fui de la primera que aplaudí esa reducción del 25 al 10, así como el tema de las herencias. Eso también era una locura, sí. El monto que se pagaba, tú darle tu trabajo de 50 años, de tu vida entera al Estado, porque sí, porque hay una ley que dice que sí. Pero cuando el Estado tiene una meta de que necesita 40,000, 50,000 millones recuperarlos, creo que cualquier persona que venga con la mente de que aquí, en lo que es el Estado, lo vamos a reducir, vamos a reducir la cantidad de personas que tenemos, a reducir las instituciones que no son tan necesarias, que no están haciendo tanto, vamos a unir algunas instituciones que puedan seguir trabajando eficientemente, pues creo que incluso en ese momento, si eso llegara a suceder, el dominicano se sentiría más conforme con cualquier reforma fiscal que nos quieran poner en el futuro, a sabiendas de que eso es algo que viene, porque también sabemos que el país lo necesita, pero creo que tiene que ser una mezcla de ambas cosas, dando y dando, señores. Es una nueva